Amigas y amigos, estamos en Café Social. Les saluda Duyerlin Ríos. En esta edición nos acompaña Joswell Martínez, defensor de derechos humanos, pero también es presidente de ASIDEO, de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos. Bienvenido, Joswell, a Café Social. Muchísimas gracias, Duyerlin. Muchísimas gracias, Onda Local, por invitarme a este Café Social. Créanme que para mí es un gustazo poder disfrutar de un café con excelentes periodistas y poder compartir con ustedes, audiencia nicaragüense, que nos está escuchando y para poderse informar un poco más de la realidad, de los contextos sociales y políticos de nuestro país. Y, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por tomarse el tiempo de venir a nuestras instalaciones a compartir un cafecito. Bueno, y el motivo del cafecito de hoy es porque vamos a conversar con vos, Joswell, sobre este estudio que ustedes hicieron sobre la percepción de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de refugio. ¿Qué metodologías utilizaron? Así que quédense viendo este Café Social porque va a estar bastante interesante y seguro van a tener información que les va a ser útil. Joswell, empecemos. Este estudio, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué hacer un estudio sobre las percepciones que tienen las personas migrantes sobre sus derechos? Quisiera iniciar diciendo, nosotros como organización trabajamos en el terreno atendiendo a víctimas en Costa Rica, personas desplazadas forzadas, y gran parte de los reclamos que siempre se nos hacen es: a nosotros no se nos escucha, a nosotros no se nos garantizan nuestros derechos humanos. Es mentira que el gobierno nos garantiza derechos, es mentira que a mí me garantizan el acceso a la salud, es mentira que a mí me garantizan intérpretes, es mentira que a mí me ayudan. Entonces, hay una necesidad de la gente de ser escuchada, hay una necesidad de la gente de poder denunciar estas situaciones, pero también hay una necesidad de documentarlo. Porque lo que no está escrito no existe, lo que no se denuncia no existe, lo que no está en papel, en el derecho, prácticamente no es comprobable. Entonces tomamos la decisión de, como parte de un proceso de incidencia con las personas tomadoras de decisiones, porque estamos hablando de darle acceso a derechos a personas desplazadas forzadas, decidimos documentar la situación de la percepción de las personas refugiadas respecto a cómo se cumplen los derechos humanos para con ellos y con ellas, poderlo presentar en un informe, un pequeño sondeo, porque pues, a veces los recursos no son tan grandes, tan permisivos como para hacer estudios muy grandes. Al final esto es un sondeo rápido, es una muestra, pero una muestrita nos deja mucho. Un amigo me indicaba, porque yo le consultaba mucho cómo podemos hacer la metodología, cuánta gente, cómo podemos trabajar, y me decía: mira, para vos saber y si el mar es salado, si el agua del mar es salada, vos agarras una cuchara, la llenas de agua de mar, la probás y te da muestra de que es salado. Te da pequeños indicios de lo que está sucediendo realmente. Entonces podemos sacar un pequeño muestreo para poder entender la situación, la percepción de las víctimas. Al final este documento, la intención era llevarlo con las personas gobernantes, las personas tomadoras de decisiones, que justo estamos en ese proceso actualmente, evidenciar qué está pasando con las personas refugiadas, qué hacen ellos como gobernantes, como tomadores de decisiones, proponerles primero lo que dicen las personas refugiadas en este informe, porque en algún momento nosotros les preguntamos qué le diría vos a un gobernante si lo tuvieses enfrente, qué le dirías a Rodrigo Chávez como presidente actual en Costa Rica, qué le dirías al alcalde de San José, qué le dirías al Ministerio de Cultura, qué le dirías a Migración si tuvieses enfrente a la institución. Entonces, recabamos toda esa información y se las presentamos, además de hacerle peticiones de acuerdo pues, a la situación de contexto real. Como todo eso pues, lo manejamos en nuestro diario, en nuestro día a día, nosotros entendemos perfectamente el contexto y siempre hemos sabido qué presentar respecto a las necesidades, propuestas de solución. Entonces, Joswell, ¿cómo fue la metodología que ustedes utilizaron? Vos acabas de decir es un sondeo, ¿entre quiénes se realizó? Por supuesto, fue un sondeo rápido para 25 personas que entrevistamos en grupos focales. Se realizaron grupos focales entre personas que tal vez se conocían, tal vez no. Nosotros lo que hicimos fue recabar nuestras bases de datos y aleatoriamente convocar
entre todas las personas que hemos atendido en algún momento a una sesión de grupo focal para poder hacer esta dinámica de consulta. Se presentaron preguntas, fue una actividad con lúdica para poder conocer desde del diálogo interactivo, desde la participación lúdica, la situación de cómo perciben sus derechos humanos, y nos permitió tener mucha información, mucho contenido duro, crudo, real, de la situación de las comunidades. También algo destacable es que como fue muy aleatorio, no se delimitó a nada más personas de una etnia, no se delimitó nada más a personas de la capital, fue solo de comunidad nicaragüense, eso sí te lo puedo asegurar, pero no, porque es nuestro principal foco, población atendida, pero no fue nada más con gente del Pacífico. Hubo gente del Pacífico, del centro, del Caribe, hubieron personas indígenas que por dicha pues nosotros contamos con intérpretes para poder trabajar con la comunidad indígena Miskiti y Mayagna, por lo que la participación fue muy plural, desde personas liderazgos, que son líderes comunitarios, líderes de organizaciones, hasta personas ciudadanos de a pie, mamás que luchan en su día a día para poder sobrevivir y sostener a su familia. Y diversidad de edades. Y de diversidad de edades, desde personas muy jóvenes hasta personas ya en edad de jubilación. Hablemos de los resultados que encontraron ustedes en este estudio que hicieron. ¿Qué derechos creen las personas o consideran que están siendo garantizados y qué derechos no? Pues, antes de entender qué derechos, nosotros nos preguntamos, antes de entender qué derechos... sabían que eran sus derechos. Exactamente. Antes de entender qué derechos eran violentados, pretendíamos conocer si estas personas realmente conocían qué eran derechos humanos, qué derechos tenían, quién debería de garantizárselos y cómo han obtenido esos derechos de momento, ¿verdad? Correcto. Aquí nosotros les hicimos la pregunta: ¿qué tanto saben ustedes sobre derechos humanos? ¿Conocen sobre derechos humanos? Y pues nosotros nos dimos con la sorpresa de que muchas de las personas no tienen una noción profunda. El contexto en el que podríamos decir que manejan derechos humanos como frase viene a partir del 2018. No era un interés de la comunidad el poder saber qué era derechos humanos. No era un concepto enseñado en las escuelas, no era un concepto de necesidad de aprendizaje, sino hasta después del 2018, derivado del contexto de la crisis sociopolítica que tuvimos en Nicaragua y que sigue habiendo, por supuesto. De tanto escucharlo en la televisión, de tanto escucharlo de sus liderazgos, de tanto escucharlo en los medios de comunicación, las denuncias, que habla de derechos humanos aquí, derechos humanos allá. Entonces la gente empezó a entender: tengo derechos humanos. No te pueden decir en su mayoría qué son, pero te pueden decir: tengo derechos humanos. Ahora, como había representaciones de liderazgos, también redirigimos las preguntas para enfocarnos en saber si estos líderes conocen o entienden de que si en sus territorios manejan del tema. Entonces nos dimos la sorpresa de que el 20% de las personas conocen someramente en comunidades indígenas, en comunidades rurales, en comunidades campesinas, sobre el concepto de derechos humanos en sí. Ahora, ¿qué son derechos humanos? Como tal, de las personas entrevistadas, el 60% lograron compartir una definición básica. Son derechos que me da una ley, que me da la Constitución, son derechos que tengo por el simple hecho de ser humano. Esa es la conceptualización básica. Luego ya fuimos un poquito más allá en la platicadita, ¿verdad? Porque también compartimos con cafecito, como ahorita, y pudimos recabar algunas frases como: yo conozco estos derechos porque son los que las organizaciones me enseñaron que tengo, y que luego supe que me habían violentado en Nicaragua. Muchas personas desconocían que habían sido víctimas de violaciones a derechos humanos. Sentían que habían sido víctimas de injusticias, pero no sabían que habían sido víctimas de violaciones. Nombrado. Exactamente, no había sido nombrado por ellos mismos. Hasta después se reconocieron como víctimas. Y esto es importante porque nos permite entender de que había una necesidad, pero la gente no sabía que existía esa necesidad real de comprender el concepto de derechos humanos. Además, tenemos que ver acá que esta necesidad no está siendo cubierta ni por el Estado, gobierno, sino que está siendo cubierta por organizaciones.
por los líderes comunitarios, por medios de comunicación que poco a poco van compartiendo, ¿verdad?, estas dinámicas de acceso a la información, ¿verdad?, libre, que permiten que la gente entienda conceptos. Ahora, algo interesante que vos mencionabas es que las personas hablaron de que conocían o tenían noción de derechos humanos por las organizaciones. ¿Ustedes lograron indagar si conocían algún programa desde el Estado referido a los derechos humanos o solo las organizaciones de sociedad civil se han encargado y han asumido ese papel de hablar de derechos humanos en el más amplio sentido? Hay que diferenciar entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Costa Rica. Aquí te voy a compartir información que nosotros recabamos, pero que decidimos no poner en el informe tácitamente, pero que está obviamente clara, interpretada, y otra información que está vinculada al informe. En el gobierno de Nicaragua no hay esa materia. Te lo puedo decir yo de viva voz también. En mi colegio jamás me enseñaron que era derechos humanos. Yo vine a entender derechos humanos por lo mismo, las noticias, por las denuncias públicas. Ya de poquito me fui autoestudiando, fue una situación de autodidacta, de comprender sobre derechos humanos, exactamente, autoformarme por interés propio. Y lo mismo sucedía con estas personas. Tenían el interés de educarse. Y el acceso a esta información es garantizada solamente por organizaciones y medios de comunicación. Ellos buscan derechos humanos, buscan fuentes, organizaciones son los que te enseñan y medios de comunicación citando el concepto, citando la información general. Googlean nada más, porque muy difícilmente vas a acceder a cursos completos sobre el derechos humanos. Las organizaciones, claro, brindan estos cursos. Nosotros les preguntamos como a profundidad, a los que conocían a profundidad, ¿cómo pasaste a conocer un poquito más? ¿Por qué conoces un poquito más? Y era bueno, a mí una organización me invitó a un taller, una encerrona de 2-3 días, y todo el día pasaron bombardeándome con información sobre derechos humanos. Y ahí pude entender qué eran derechos humanos, cuáles derechos tenemos, qué derechos tengo yo, hasta dónde llegan mis derechos, cómo hacerlos cumplir y cómo defenderlos. Y es ahí donde estamos creando un nuevo ejército de defensores de derechos humanos. Las organizaciones tenemos un rol esto es algo que pues, podemos identificar del estudio mismo, tenemos un rol de formadores y de cubrir esa ausencia del Estado en materia de información, en materia de educación social. La gente tiene bajo conocimiento en materia de educación social y eso es algo que hay que cubrir sí o sí. O sea, Josuel, que a nivel de Nicaragua la formación en derechos humanos la ha asumido la sociedad civil y de parte del Estado ha sido nula. En el caso de Costa Rica, ¿eso cambia? En el caso de Costa Rica, como ninguna de las personas estaba pasando por educación directa del Estado, o sea, no estaban estudiando en el bachillerato, secundaria, ni universidad pública, no al menos de las personas que entrevistamos, no pudimos constatar si desde el Estado a nivel educativo se enseña esta cuestión sobre derechos humanos. Yo en lo personal sí te puedo decir, yo sí me eduqué acá, aquí te enseñan que tenemos derechos humanos, hay una clase especial para eso, te invitan especialistas en la materia, de Defensoría de los Habitantes, de organizaciones locales, y te hablan del tema. Eso yo lo he visto, pero la comunidad no lo pudo constatar porque en este caso no está dentro del sistema educativo. Algo que yo sí podría decir, pues, ha sucedido. Respecto a programas de derechos humanos, al menos el gobierno de Costa Rica habla del tema. Lo habla en medios de comunicación, lo habla en sus comunicados, lo habla en sus conferencias de prensa directas, lo habla en las resoluciones administrativas. El enfoque de derechos humanos, incluso el discurso de los precandidatos presidenciales acá en Costa Rica y de los candidatos y candidatas también. Cuando hablan de sus agendas de gobierno, mi agenda va a estar basada en respeto a derechos humanos. Entonces, eso se hace en la televisión. Costa Rica sí tiene esa diferencia. El tema es, hablamos de derechos humanos, pero no de programas de acceso a derechos. Cuando les preguntamos a la comunidad entrevistada, ¿sabes qué derechos tenés como migrantes? Me hablaban un poquitito más allá algunos, otros me decían, yo no tengo derechos de todas formas. A mí no me los respetan. Entonces, ¿por qué voy a decir yo tengo derechos de migrante, como persona migrante,
si de todas formas ni me los van a respetar? Ahí ya nos pusimos alerta y dijimos, ok, algo raro está pasando acá, ¿por qué dicen esto? Y es que en realidad no hay acceso a derechos de una manera equitativa, de una manera justa, de una manera ordenada. Y si le intentan hacer ordenada es injusta. No hay acceso a derechos para la comunidad migrante, o al menos esa es la percepción dada por la comunidad entrevistada. Algunos que tiraron pues son datos como lo siguiente: 72% de las personas indicaron que se les deben de garantizar los derechos humanos como personas refugiadas, pero que estos derechos humanos son los mismos que tenemos como personas humanas. 1. 2. El 24% indicó que no sabían si las personas refugiadas tenemos derechos que el Estado nos debe garantizar, y un 4% prefirió no responder. O sea, nos da una noción de que hay una necesidad de reclamo de derechos. Eso podríamos ir interpretando que la comunidad no solo tiene necesidad, sino que además de la necesidad se ha tenido que ir informando en la calle, ir informando por las organizaciones, ir investigando, porque han sufrido injusticia ahí en Nicaragua y aquí vienen a sufrir en cierta forma injusticia también. Ahora, pero estos que mencionaban que sabían de alguna manera que tenían derechos como personas migrantes, ¿qué mencionaban? ¿Qué derechos lograban identificar, Josué? Derecho a la protección del Estado, derecho a la seguridad, derecho a mi seguridad personal, a tener un empleo digno, con facilidades y con salario justo, derecho a tener atención de salud, derecho a una vivienda, a estudiar, esto me lo recalcaron mucho, derecho a mantener mi cultura, mi idioma y mi religión, derecho a la libertad de expresión, opinión y pensamiento, a no ser extraditado, derecho a refugio seguro y derecho a tener una documentación de identidad. Esos son como los principales que nos decían, ¿verdad? Porque esto los hicimos para conocer esta parte, no fue pregunta directa, sino que fue una pregunta más interactiva. Se les dio un papelito y les dijimos, escriban ustedes los derechos que creen tener como personas refugiadas aquí en Costa Rica. Y luego pusimos la misma pregunta, pero dicha de otra forma. Escriban los derechos que creen que el Estado les debe garantizar como personas refugiadas. Que es lo mismo realmente, pero les dimos dos perspectivas distintas. Y ese 72% dijo, son los mismos. El otro 24% desconocía. Sabían que tenían ese derecho, pero desconocía si el Estado se los debía garantizar. Y el 4% pues no sabía. Entonces nos permitió conocer un poquito más. Estos que te mencioné fueron como en orden de frecuencia, ¿verdad? Mientras más lo mencionaban, pues íbamos tomando nota y decidimos poner los que más se mencionaban. Hay más. Te puedo decir ahí personas que decían derecho a mi maternidad, derecho a mantener mi idioma. Y eso es muy importante, este último, porque aquí, con el derecho a mantener mi idioma, una situación, se habla en el informe sobre esto, ¿verdad? Porque tomamos el testimonio vivo y lo presentamos. La situación de una mujer indígena que decía que a mí no me respetan mi idioma. A mí, en mi trabajo, que de por sí ya está en condiciones precarizadas, me prohibieron hablar en mi idioma nativo. ¿Qué estamos hablando entonces? De que no hay una protección real a los derechos humanos de las personas refugiadas y en especial a las comunidades indígenas. Nosotros aquí ya nos da una noción de que las comunidades refugiadas sufren de problemas de acceso a derechos. Las comunidades refugiadas que han sido víctimas de violencia de género sufren 2 veces también. Las comunidades refugiadas, mujeres, que ya de por sí existe un riesgo, una situación de vulnerabilidad, que son indígenas, sufren 3 veces una situación crítica de violación a sus derechos, en 3 factores. Por ser refugiado, por ser mujer hay una discriminación en el espacio y por ser indígena. Imagínate si fuese, no lo vimos, pero me da noción de que puede suceder. Y ha sucedido, pero no con comunidades indígenas directas. Pero imagínate que una mujer trans indígena que no habla español
venga aquí a trabajar como persona refugiada y que había sufrido persecución en su país y que sufre desplazamiento forzado. Vulnerabilidad en varios aspectos. Una situación de agresión a sus derechos de manera sistemática, estructurada, una situación de que ha sido víctima desde 4 aspectos distintos, podría ser, ¿verdad? Entonces, eso nos abre un poquito más allá el horizonte. Ahora, Josué, hablemos de las principales conclusiones y las acciones que ustedes van a desarrollar a partir de todo esto que han encontrado en este estudio. Pues ya decías, hay una necesidad de hablar de derechos, de exigir derechos, pero también conocer cómo yo puedo denunciar que me están violentando mis derechos y exigir que me los garanticen. Por supuesto. De las conclusiones principales, les preguntábamos, por ejemplo, si conocían algún programa de acceso a derechos de parte del Estado de Costa Rica. El 80% indicaron que no. Un 20% indicó que el único programa que conocían era el del IMAS, Instituto Mixto de Ayuda Social. Igualmente, de parte fuera del Estado, el 48% mencionó que conocían los programas del ACNUR. Okay. Y eso, agencias socias, ¿verdad? Gracias a la información en redes sociales, en migración cuando van, ¿verdad? Y en medios de comunicación independientes que ayudan a difundir el acceso a actividades, ¿verdad? Esa propaganda. Otro 12% mencionó que sus organizaciones de referencia local o de base comunitaria le han apoyado a conocer algunos otros programas de acceso a derechos organizacionales, no gubernamentales, y el 40% menciona que no conoce programas en absoluto. La barrera: acceso a tecnologías, acceso a la información, el acceso a la difusión. Los medios de difusión no son los mismos que en Nicaragua. Ya, por ejemplo, existía el perifoneo. Sí, sí. Entonces aquí no es lo mismo. Y les preguntamos que si veían la necesidad de más programas de acceso a derechos humanos. El 100% indicó que sí. Ahora, ¿no identificaron instancias de dónde poner denuncia cuando te están violentando tus derechos? En el caso de Costa Rica, no mencionaron. Fíjate que no han podido mencionar como tal, porque al final la relación que se tiene para hablar sobre situaciones de violaciones a derechos humanos es con organizaciones locales, con organizaciones como nosotros, como el ACNUR, a los que conocen, ¿verdad? Sí. Y a los que no, generalmente van a la OIJ, a la Defensoría de los Habitantes, pero no se logró obtener mucha información al respecto. También te puedo decir de que de ese 80% de personas, ¿verdad?, que no había participado en programas de gobierno, tampoco había participado en programas de gobiernos locales. Y un 16% indican de que aplicaron a los programas de Lima, pero que solamente, solamente les habían atendido y no habían sido beneficiados. O sea, solo les recibieron. Entonces, nos deja entrever de que hay un problema de acceso a derechos y a programas de gobierno. También hablamos sobre xenofobia. Como una de las conclusiones podría decirse de que el 100% indicó que no conocían una campaña trabajada desde el Estado o el gobierno para combatir la xenofobia. Y te voy a leer. Este gobierno no hace nada para combatir la xenofobia. Al contrario, creo que promueve la xenofobia. El gobierno no nos quiere en Costa Rica. ¿Por qué tendría que promover una campaña contra la xenofobia? También hubo una coincidencia entre un 60% de la población entrevistada que indicaba que se percibe que la xenofobia viene desde el gobierno. Y una cuestión común, que fue el 100% de las personas, es que creen que este gobierno tiene retroceso en materia de derechos humanos en comparación al gobierno anterior del presidente Carlos Alvarado. Que el presidente Carlos Alvarado en su momento sí promovió actividades contra la xenofobia, dio garantía de acceso a derechos, se hablaba del tema como un tema de interés, mientras en cambio este gobierno no lo toca, más bien promueve la xenofobia. Sienten, y esto es del dato mismo, que viene la xenofobia del gobierno. El 90% ha sufrido xenofobia. El 90% ha sufrido xenofobia de algún tipo. Te comentaba el caso de la mujer indígena que no le permitían hablar en su lengua en el trabajo, y que si hablaba misquito, la iban a correr o no le pagarían el día. Que la más común es: usted no parece nica. Usted se ve una persona estudiada.
También que hay una preferencia y discriminación al momento de conseguir trabajo, porque todo va bien hasta el momento que se les entrega la copia de la cédula de identidad, que es el documento de carnet de solicitante de refugio. En la entrevista todo puede ir bien, pero una vez entregas el documento de solicitante de refugio, la tensión empieza a sentirse dentro del espacio. Y ese comportamiento se replica en las instituciones del Estado también costarricenses. Es a instancia general, y esto fue un acuerdo común prácticamente entre todos los grupos focales, porque llegamos a conclusiones. Hay una falta de formación al personal del Estado y eso hace que el personal pues no comprenda qué está pasando con la comunidad, no comprenda que un documento es válido. No llega la información hacia las bases del Estado, hacia el funcionario público que te atiende en ventanilla. Si perciben que la atención y la garantía de acceso a derecho está discrecionada, está condicionada a la discreción del funcionario de ventanilla, que si le caíste mal no te va a dar acceso a derecho. Así de sencillo. O sea, nuestros derechos humanos, eso es lo que nos da a entender el informe, están condicionados a lo que quiera el funcionario. O sea, no puedes acceder a derechos humanos si el Estado no te lo garantiza prácticamente. No tenés igualdad de condición, igualdad de derechos si el funcionario de ventanilla que está ahí enfrente no te garantiza. El principal factor de acceso a derechos que se denunció fue el tema de la salud. Decían, aquí prefiero irme a morir antes de irme a meter a un centro de salud porque o no me atienden o me piden pague primero y después lo atendemos. Hicimos el chiste incluso de que si hubiese ido yo con el brazo quebrado y me dicen pague primero, yo espérese, voy a ponerme el brazo para sacar la cartera, para pagarle. O sea, a ese nivel de cinismo podría llegar. Y todos coincidimos que sí es cierto. Es probable que lleguen a ese nivel de que te esperarían hasta que te recuperes para que pagues y después te atiendan. O sea, hay descaro. Hablamos también del salario mínimo. Tenemos derecho a trabajo, tenemos derecho a salario mínimo. Tenemos derechos como personas refugiadas a ser tratados en materia de derecho laboral con las garantías sociales iguales que un nacional. Pero el 88% indican que ganan menos que el salario mínimo. Del mínimo, porque hay varios mínimos. Y que un 8% apenas llega a alcanzar el salario mínimo. Un 4% lo supera, por un poco. El 96% no le alcanza para vivir con lo que gana, porque es menos del salario mínimo. Incluso indican de que tienen que decidir entre vivir en zonas precarizadas y comer o vivir en una casa segura y no comer. Porque el salario no te da para tener las condiciones mínimas reales. Es por eso, y esto sale de la misma entre personas entrevistadas, es por eso que yo decidí irme a los precarios de la abuelita. Porque ahí pago muy poco, estoy condicionado a la seguridad, a que se pueda derrumbar la casa, a que me puedan sacar en cualquier momento, desalojada, pero tengo con qué vivir, tengo comida para mi hijo. Y eso me pegó, pues, porque estás hablando de que tenés que decidir entre tu seguridad o tu alimentación, entre tener un techo digno o morirte de hambre, prácticamente. Ahora, Josuel, con todos estos resultados de este estudio, que para mí también me parecen reveladores para poder tener incidencia sobre todo, ¿qué acciones ustedes van a emprender o ya lo están haciendo? No sé si puedes contarnos un poco de eso y también preguntarte qué pueden hacer las organizaciones, qué puede hacer la ciudadanía para, como dijiste vos, ahora toca autoformarnos, conocer sobre nuestros derechos, saber quiénes me tienen que garantizar los derechos y ir a las instancias y reclamar y decir yo tengo derecho a este salario, a este trabajo, tengo derecho a que se me escuche, tengo derecho a que se me tome en cuenta. Importante mencionar, hay una falta de acceso a la información de los programas existentes del gobierno. No solo existe el programa de Limas. Hay muchos más programas. Tenés programas desde el PANI, tenés programas desde el INAMU para las mujeres, tenés programas de atención social, de clínicas asistidas por el Estado. Tenés una diversidad de programas más allá solo de Limas, pero no se conocen. Incluso yo, que soy una persona defensora de derechos humanos, activista, que me informo en la materia, que ando día a día buscando información, desconocida de esos programas. Entonces,
un tema es el déficit. ¿Qué podemos hacer? No. Considerando esa falta de información, nosotros empezamos una pequeña campaña temporal. Mientras vemos el impacto de esta campaña, vamos desarrollando otras, de difundir la información de acceso a derechos por sector. Creamos unos flyers que los estamos traduciendo a Miskito y Mayagna para poderlo compartir con las comunidades indígenas también. Para comunidades indígenas, por ejemplo, que indican qué derechos tenés como comunidades indígenas. Por ejemplo, el de preservar tu lengua, tu cultura, el de ahorita inmigración, este es un derecho que se ha adquirido, que te puedan atender sin cita previa y que te garanticen intérprete, de que no te rompan tu cultura en el sistema educativo. A nivel de niñez, presentamos una serie de derechos que tenía la comunidad menor de edad, a nivel de mujeres también migrantes, y pusimos, por supuesto, algunas frases para empezar a combatir ese estigma, ese acto de xenofobia en contra de las mujeres también. Porque hay una frase común que se dice en muchos países, es que las migrantes vienen a parir acá para tener derechos, para tener papeles. Y eso no es así. Las mujeres migrantes, refugiadas, salen, si tienen hijos, con su hijo agarrado de la mano, con una mochila, si es que les dio tiempo de preparar algo, y buscar sobrevivir. O sea, no son las condiciones que en realidad se dicen. También estamos haciendo, como consultamos a la gente qué quería, qué le diría a los gobernantes, estamos haciendo visitas de campo a los gobernantes locales, a la institución de migración, a instituciones de cultura, al Ministerio de Cultura. Justamente ahorita estuve participando en la Asamblea Legislativa del Parlamento y anduve haciendo incidencias justamente basado en los resultados de este estudio. Se los compartí a algunos diputados y diputadas del país. Estamos sosteniendo reuniones con estos tomadores de decisiones y le estamos llevando peticiones puntuales, como creen una campaña contra la xenofobia, capaciten a sus funcionarios, promuevan políticas de acceso a derechos, destinen más fondos a la unidad de refugio, porque no accedemos a papeles, porque Migración dice no tenemos recursos para poder tener el personal que permita tener una capacidad real de atención real a la migración. Creen más programas de ayuda a personas refugiadas y bajen la información que se brinda desde el gobierno hacia las bases. Que el gobierno notifique a sus instituciones públicas y a las privadas también con rapidez cada vez que hay una reforma migratoria o algo referente a acceso a derechos de refugiados. Porque no es posible que en un banco no te quieran tramitar tu cuenta bancaria, no te quieran tramitar una remesa porque dicen, ¿este documento qué es? Esto es falso. Incluso, esto pasó recientemente, un muchacho denunció que el BCR le secuestró su documento de identidad porque creía que era falso y se lo quedaron y no se lo querían devolver a ese nivel. O sea, están asumiendo responsabilidades y potestades, competencias que no son propias directamente. No es posible que en un centro de salud no te quieran atender porque no tenés documentos migratorios y te dejen morir. Caso de doña Carmelita Julio Pichi, en Limón. Entonces, son peticiones que estamos llevando, aparte de peticiones de humanicen la migración. Garanticen el acceso a derechos con enfoques diferenciados. Garanticen el acceso a programas, garanticen el acceso a documentación, garanticen el simple derecho de acceder al refugio. Y, por ejemplo, pues, aquí en el Parlamento se llevaron a varios acuerdos y entre esos ya andaba pujando para que se pudiesen llevar acuerdos como pongan en sus países el causal de violencia de género como un criterio para que les aprueben el refugio a las personas, a las mujeres, a las víctimas de violencia de género. ¿No está contemplado? En Costa Rica sí está contemplado, por dicho. Ya Costa Rica tuvo ese avance de que te contemplan el acceso al refugio si fuiste víctima de violencia de género. Hay muchos países en los que no está dándose este criterio, pero lo propusimos en la agenda. Apliquen enfoques diferenciados para las comunidades discapacitadas migrantes. Lo aprobaron, eso lo retomaron y lo aprobaron dentro de sus documentos, dentro de sus proclamas y acuerdos. Les pedimos también de que garantizaran, por ejemplo, el acceso a la homologación eficiente, eficaz, segura, de títulos, notas y sin apostillado o con apostille para la incorporación al mercado laboral de personas refugiadas. Algunos hicieron sí, otros dijeron no. Tú sabes, la política se pone en un factor de que hay ideales políticos,
ay, mi ideal de liberalismo, de que, ay, soy socialista, que no sé qué. Estamos hablando de derechos humanos, no ideales. Y eso siempre es algo que les reprocho a los políticos cuando hablamos de estos temas. Pero se han propuesto estos temas en las mesas de trabajo y han sido escuchados. Por lo que esperamos, pues realmente hay un cambio con las decisiones de gobierno y se empiece a trabajar con un enfoque más humanizante a la migración, con un enfoque en el que se garanticen derechos humanos, en el que la movilidad humana sea humanizada, en el que no hayan tratos diferenciados entre el migrante y el nacional. Ahora, Josué, yo te preguntaba qué puede hacer también la ciudadanía, en este caso solicitante de refugio, o que has tenido o se ha visto forzada a salir de Nicaragua, para empoderarse también en derechos, para exigir estos derechos, para saber que tiene derechos y que nadie se los puede violentar. Lo primero es entender de que muchas de la comunidad dicen yo no me meto en política porque no me da de comer. Y yo siempre, cada vez que escucho eso les digo, mira que por no meterte en política está acá. Porque permitiste que otras personas sí se metieran en política y fueran las personas equivocadas. Por tu ausencia. Vos no llenaste un espacio y otra persona equivocada lo llenó. Métanse en política, en lo mínimo. Porque política no es ir a un partido político. Política es hasta escribir una carta a la alcaldía y decir se me rompió la calle ahí enfrente, hay un gran hueco, por favor repárenla. Eso es política. Política es pagar impuestos. Política es hacer gestiones en favor de tu gente, de tu amigo, de tu vecino. La política es un concepto tan amplio que la gente puede ejercer política desde la ciudadanía organizada. Entonces, ¿qué sugeriría yo que puede hacer la gente? Tenemos derechos humanos, hay programas de acceso a derechos, pero las organizaciones, por la limitante de recursos, personal, no podemos andar de casa en casa diciéndole, buenas, aquí están tus derechos humanos y un programa, Sí, tenga no láminas pueden de abarcar tanto. Es imposible poder dar esa cobertura por la falta de recursos. Entonces, lo que nosotros hacemos habitualmente como organizaciones y lo que hace también el Estado es actuar con estructuras organizadas y esas estructuras nos permiten llegar a la gente. Porque si nos ponemos a identificar caso por caso, casa por casa, vamos a durar una eternidad identificando quién sí y quién no lo necesita. Entonces lo mejor es que la persona que lo necesite llegue a buscar esos apoyos. Entonces que se organicen, es una recomendación. No necesariamente una estructura política, sino una estructura comunitaria, que se hablen entre vecinos, se reúnan y digan, mira, vámonos a tal organización, o que alguno diga, yo me enteré de tal organización, vámonos a buscar ayuda con ellos, a ver qué nos ofrecen. Busquen información. Justamente Asideo está creando un brochure, un directorio telefónico de todas las organizaciones que atienden a migrantes y con una pequeña descripción de qué tipo de apoyo brindan, su dirección, su correo, su teléfono, y lo vamos a hacer público. ¿Para qué? Para que la gente tenga el acceso a esa información y lo puedan compartir. Entonces, esa información que te llega a tu celular, a tu WhatsApp, de derechos, de organizaciones, de campañas, de programas humanitarios, yo te recomiendo compartirla con tus vecinos, compartirla con tus amigos, compartirla hasta con el que te cae mal, porque al final todos son personas sujetas de derechos. Entonces, cuando recibas información, difundila. Acércate a las organizaciones sin pena. Nosotros las organizaciones estamos para ayudar siempre. Tomen conciencia de que si hay una necesidad de denunciar, lo pueden hacer. Porque tenés derechos humanos, pero cuando se te violentan te vas a quedar callado o callada. No, tenés que ir a denunciar esas violaciones a derechos humanos. Y las organizaciones están para ayudarte justamente. Me pueden decir, ay, es que, por ejemplo, con el ACNUR, es que yo llamo y nunca me contestan. Hay un único teléfono. Hay una línea telefónica gratuita y es difícil a veces acceder, pero la insistencia te permite acceder a ese derecho. Porque hay mucha gente llamando a una sola organización, entonces ese teléfono se satura. Si perdés la insistencia, también puedes perder derechos. A veces el acceso a derechos está limitado por barreras tecnológicas, por barreras de tiempo, por barreras de forma, de burocracia. Pero si haces un poquito más de esfuerzo, te aseguro que vas a poder acceder a tus derechos humanos. Informate, apoyar a los medios de comunicación locales, porque esos medios buscan siempre información revisada, información veraz para vos.
no es información amarillista, eso te lo puedo asegurar. ¿Qué otra recomendación te diría? No te quedes callado o callada. Por quedarte callado nos dejamos montar, en el caso nuestro Nicaragua, nos dejamos montar una dictadura. Gracias, Joswell, por el trabajo que están haciendo desde Asideu. Este informe pues también da pistas para seguir haciendo incidencia, no solo ustedes como organización, sino otras organizaciones que también trabajan con personas migrantes. Creo que es importante también esto que vos decías, no quedarse callado, defender sus derechos, saber que uno tiene derechos, que nadie te los puede quitar, y por el contrario hay que garantizar esos derechos y tratar que todo lo que estas personas han vivido pues sea más llevadero, digo yo, en los países de acogida. Así que nos vemos en el próximo Café Social. Muchísimas gracias, Duyerli, muchísimas gracias, Onda Local, muchísimas gracias, audiencia, y espero estarles acompañando en alguna otra sesión de café. Seguro otro cafecito, Dios. Riquísimo ese café. Muchas gracias, gente.